Computadora. Pues estamos grabando, tenga usted muy buenas tardes, son las 12 del día con 7 minutos y Manuel Frutos desde Cuernavaca, Morelos, estoy compartiendo esta presentación que yo creo que va a ser de mucho bien y de mucha oportunidad. Déjenme poner como telón de fondo una introducción que creo que es lo que nos pasa a todos en la vida. Lo que están viendo en principio pues es lo que regularmente vemos, una circunstancia humana que está fuera de nosotros. Después de eso hay un diagnóstico, después del diagnóstico hay un pronóstico, pero lo más importante no es eso, sino lo más importante es el veredicto. Si me dices que tienen que ver esas fotos es porque creo que te vas a poder relacionar con mi historia que te va a contar, que es una historia verídica, y seguramente tú tienes la historia y después la historia que estamos viviendo en Platin World. Bueno, mi hermana es la persona que estás viendo ahí en la parte de abajo, está en un sillón después de su recuperación. Ella se fue a Los Cabos hace unos 12 años, 10 años, se fue a Los Cabos a ver a su hija. Los Cabos, para los que no viven en este país, pues es un lugar de playa y de sol muy bonito que está al norte del país de México. Y bueno, todo estaba tranquilo, era un domingo, abre la puerta y cuando abre la puerta, pues hay una ventisca y en esa ventisca siente que hay una piedrecilla que se le mete a uno de sus ojos y entonces pues no le da mayor importancia, pasa en la tarde, se comienza a sentir más mal, pasa en la noche e empieza a buscar a un oftalmólogo, solamente hay uno en ese pueblecito que es muy pequeño, así es que lo deja para el lunes la ve y se da cuenta que efectivamente se le había introducido algo al ojo y lo que se le había introducido no era una piedra, era un pedacito de vidrio y ese vidrio había rasgado la retina y la retina es una pared celular que cuando se termina esa pared celular las personas se quedan ciegas porque no hay forma de cómo conectar ese nervio óptico. Esa fue la circunstancia. Vuela para la Ciudad de México, en la Ciudad de México va directamente a un hospital especializado en oftalmología y le dan el diagnóstico. El diagnóstico pues es ese, que la tela se había rasgado y quienes padecen o han padecido esta enfermedad ocular, pues es como si te fueran poniendo algo que te impidiera ver hasta que prácticamente solamente puedes ver el techo. Se está rompiendo la tela y conforme se va rompiendo esa telilla celular, pues se va desconectando de la visión del ojo, la retina se va desconectando. El pronóstico, el pronóstico era ceguera, una ceguera, iba a perder su ojo, iba a perder la visión de su ojo izquierdo. Y el veredicto tiene que ver mucho con la parte humana. En ese tiempo yo estaba como terapeuta, todavía soy terapeuta, pero en ese tiempo creo que estaba en la parte donde se llama más trabajo terapéutico, con técnicas del doctor Eric Pearl, que nos enseñó a jalar campos electromagnéticos con las manos. Me habla por teléfono mi hermana en la noche y me dice lo que le sucede. Yo estaba en Tlaxcala, iba viajando para mi casa aquí en Cuernavaca. Así es que hay algo que seguramente alguno de ustedes puede sonarles, que lo han oído cuando menos, que es sanación a distancia. Lo que más se conoce es como tipo Reiki, pues para darme a entender. Así es que hago la sanación a distancia y al siguiente día, pues ya tenía a mi hermana cita en el hospital, pues prácticamente ya nada más para hacerle algo, pues ya el ojo prácticamente ya estaba perdido. Y cuando se mete mi hermana a bañar, pues se mete en la mañana, no se da cuenta de que hay algo en especial, pero sucede algo que llamamos regularmente milagro. Así es que lo que se da cuenta es que empezó a ver tal y como le sucedió en el momento en el que se había rasgado. Es decir, pasó algo que es considerado como milagro y que es la telilla de su ojo se volvió a regenerar por causas inexplicables. Va con los médicos, no saben qué decir, no saben qué hacer, pero sí, es decir, sí saben qué hacer, no saben explicar por qué sucede eso. Así es que le vuelven a conectar la parte de la retina y en una operación pues de mediodía, al siguiente día mi hermana sale viendo. Así es que en la parte de abajo está cuando ella manda una foto de cómo estaba con su ojo del lado derecho, que estaba ya prácticamente pues desahuciado ese ojo, y arriba es una foto de perfil de su face, en el cual, pues, si te das cuenta, tiene su ojote ahí abierto. Bueno, pues esto que seguramente te ha pasado a ti también en alguna etapa de tu vida, es con lo que quiero comenzar, porque la relación que tiene con lo que estamos viviendo en Platin World es algo similar. Circunstancia humana lo que está fuera de nosotros.
lo que sucedió, lo de la parte de la PLCU, la parte de la baja de precio en su cotización, PLCUX, después todos los cambios que ha habido, la nueva criptomoneda. Ya es una circunstancia humana. Y yo sé que muchas personas, pero muchísimas personas de la comunidad, pues tienen un diagnóstico y ese diagnóstico para muchos que está en la parte pues tanto técnica, porque lo están viendo directamente en la cotización de lo que ellos habían invertido y lo que pudieran estar generando, y pues se hace un diagnóstico tipo de desahucio de sus finanzas. El pronóstico, si siguen así, pues es un pronóstico, pues no hay algo que se pueda asegurar acerca de cómo será ese futuro, pero también hay una estrategia, y esa estrategia es lo que está haciendo la compañía, que es el swapping, más todo el ecosistema y los nuevos productos que tenemos a nuestro alcance. El veredicto, como en todas las relaciones humanas y como que todo lo que es la vida humana de todos los que habitamos este planeta es, pues depende de ti, depende directamente de cómo lo quieras ver, depende si quieres aceptar ese diagnóstico y ese pronóstico catastrofista, pues entonces sin duda alguna se va a hacer realidad. Pero si tú piensas que como comunidad, porque aquí tenemos que hacerlo comunidad, podemos algo que hacer y nos unimos con nuestros dones, con nuestros talentos y con miles y miles de historias, y te invito a que recuerdes una de esas historias que tú hayas estado quizá en una situación de pobreza o en una situación de enfermedad, o una situación en la que pensaste que pues era el fin y sin embargo se apareció siempre una oportunidad, pero para ello siempre tiene que estar actores que estén dispuestos a llevarlas a cabo. Por una parte, en este caso, en el caso de mi hermana, pues era la paciente, y por otro lado estaba su hermano, que era el sanador. Y cuando se enfrentaron a una realidad que era el pronóstico, pues ese pronóstico pues no se aceptó. Y el veredicto era un veredicto que estaba en la incertidumbre. Ahora, el pronóstico pues es un pronóstico que lo sabemos en general de cómo pueden suceder o cómo se pueden cambiar o cómo podemos aprovechar lo que está sucediendo, pero el veredicto depende directamente de ti, porque hay dos actores. El actor, que en este caso es la propia empresa, es Alice Reinhardt, son los líderes, él y Michelle, son todos nuestros compañeros que están de soporte, pues somos los que estamos dando o soportando de alguna manera una alternativa. ¿Quiénes se quieren unir? Pues de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de creencia, de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a lo que quiera hacer, al final de cuentas, será el resultado. ¿Cuál será el resultado? Bueno, pues eso lo veremos. Pero lo que sí podemos hacer es enfocarnos en lo que sí podemos hacer y no enfocarnos en lo que no podemos hacer. Por eso les invito a hacer un reset mental. Ese reset mental, pues vamos primero con la parte de todos los maestros de las filosofías en relación con lo que somos nosotros y con el poder co-creador que tenemos. Y desde Deepak Chopra que dice, tú eres donde va tu atención y tú te conviertes en lo que va tu atención. Si tu atención va a la enfermedad, te vas a convertir en un enfermo. Si tu atención va a la miseria, te vas a convertir en una persona pobre. Si tu atención va a la materia, te vas a convertir en una persona que solamente seas materia. Tú eres y yo soy donde va nuestra atención. En eso nos convertimos. El doctor Joe Dispenza lo dice de una forma similar, pero que también refuerza la anterior, que es, tú eres donde va tu atención, pero donde va tu atención va tu energía. Y hay dos tipos de energía. Hay una energía que es positiva, que nos renueva, que hace que seamos creativos, que hace que encontremos soluciones. Y hay una energía que es negativa. Y esa negativa hace que aceptemos o que inclusive precipitemos aquellos acontecimientos que pueden ser malos, que pueden ser de problemas para nosotros y pues que al final de cuentas lo estamos alimentando con la energía negativa que tengamos. Nuevamente, como telón de fondo para identificar después y vayamos a cómo tener la solución. Y una tercera, si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene, que es tu atención. Aprender a ser creativos, a ser creativas y a cambiar el enfoque para encontrar la solución. Así es que estas serían las tres filosofías básicas o las tres filosofías base, Deepak, Joe y la personal.
Así es que con esta parte, pues ahora sí, vamos a dar ese reset y para ello necesitamos cambiar el guión de nuestra película, que es una película mental que nos hacemos siempre, en cualquier tipo de circunstancia nos hacemos una película mental. Empezamos con la película mental negativa, que bueno, estarás de acuerdo que es la de la mayoría. Y en esa película, en ese guión mental de esa película, es pues lo que regularmente no deberían hacer, que es no enfocar la atención en lo que está o en lo que estuvo mal. Peor todavía en lo que estuvo mal, porque estamos hablando de una realidad que ni siquiera ya existe. No enfocarse en el problema, porque eso nos lleva a tener emociones negativas. La primera parte de la negación, esto no puede ser. Después empezamos a frustrarnos, nos enojamos, echamos culpas, empezamos con el famoso hubiera, pero si yo le hubiera hecho caso a mi primo, si yo le hubiera hecho caso a esto, si hubiera sacado esto, si yo hubiera metido, y ese hubiera que nunca existe, queda en nuestras emociones, queda en nuestra mente, queda en nuestros sistemas de creencias, queda en la parte como se está conectando y desconectando nuestro cerebro. Y de esa manera entramos en un callejón sin salida. Esta es la primera parte de ese guión en la que hay una gran cantidad de personas que se encuentra ahora mismo. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a cambiar el guión de la película a un guión que sea mucho más positivo, de mucho más crecimiento. Y en ese sentido, vamos a enfocarnos en la atención en lo que está bien, porque siempre, ante una circunstancia, siempre hay muchas cosas que rescatar. Así es que nos enfocamos en todo lo que podemos rescatar para nuestro propio bien. Y nos enfocamos no en el problema, sino nos enfocamos en la solución. Y eso nos lleva a tener un campo emocional, energético positivo. Tiene que ver mucho también el cambio de los conceptos y de las palabras, que te invito a que a partir de hoy cambies. Y en lugar de hablar de problemas, hablar de retos, hablar de desafíos. Las palabras al final tienen un impacto en cómo sientes, y los sentimientos son procesos químicos y que cambian la estructura de la sangre, los procesos químicos, cambian la estructura de las funciones del organismo, cambian las funciones en general de cómo operas en tu cuerpo. Y solamente es cambiar no solamente la palabra, sino el enfoque. No verlo como un problema, sino verlo como un desafío. Y cuando lo ves como un desafío, como una oportunidad de inclusive crecer en ti para poder superar ese desafío o ese reto, pues entonces habremos ganado muchísimas cosas en nuestro propio desarrollo. Independientemente del resultado, nosotros ya comenzamos a ganar, porque el concepto ya no va a enfocarse en algo que nos hace sentir mal, y algo energéticamente, como lo decimos o como se habla para abarcar prácticamente esas emociones y esos sentimientos, y que se entiende perfectamente bien, es a través de un campo, porque es un campo de energía. La emoción es un campo de energía, por eso es un campo emocional, de energía emocional, o un campo emocional energético, y pasarlo de estar negativo a estar positivo. ¿Y depende de quién? Pues depende directamente de nosotros. Pero para que hagamos ese cambio, tiene que estar instaurada esa semilla, y esa semilla comenzar a germinar para que la bajemos a nivel de subconsciente, porque estamos programados para ser pesimistas, estamos programados para ver lo malo de las cosas. Piensa mal y acertarás. Estamos programados para tener actitud mental negativa, para eso estamos programados. Así es que cuando comenzamos a escuchar este tipo de conceptos, pues ya depende directamente de cómo resuena en ti, de cómo le puedes ver alguna alternativa benéfica. Y si no, te las voy a dar desde el punto de vista de ti, fisiológicamente, y de tu salud y de tu creatividad. La mentalidad positiva hace que nuestra mente vaya a la parte creativa del cerebro. Solamente tener actitud mental positiva, y hay un cambio también, porque gracias a Dios tú y yo tenemos neuroplasticidad en el cerebro, lo cual quiere decir que hay redes neuronales que se conectan y se desconectan. Y no solamente eso,
sino que fisiológicamente cambian algunas partes directas de tu cerebro, lo cual es sumamente interesante. Se activa la corteza angular, es una corteza que está por debajo del cerebro, como lo estás viendo, y se abre una especie como de paraguas cuando tú tienes optimismo, cuando sonríes, cuando agradeces, cuando le ves el lado bueno a la vida, cuando tienes alegría de vivir, cuando tienes un propósito. Y como decía Hipócrates, hablando ahora en relación con la medicina, hablaba de no hacer daño, no hacer daño. Y cuando tú sabes que tú, en lo particular, tú no hiciste ningún daño, cuando menos consciente, no es una estrategia para engañar a alguien, pues entonces tienes esta posibilidad, porque no puedes engañar a tus emociones, puedes engañar a los demás, puedes ser muy buen actor, muy buena actriz, te la puedes creer, puedes decir la mentira que tú quieras, pero al final lo más honesto que tenemos son las emociones. Y ese campo energético, pues es simplemente que te sientas bien o te sientas mal. Y la parte mágica de estar o de este conocimiento es que nosotros podemos recablear o cambiar de posición para si estar en una posición de sentirnos mal, podemos sentirnos bien. Y estamos preparados, estamos dotados por la naturaleza. Tu cerebro y el mío tienen esas características. Y a veces nos ayudan este tipo de imágenes para comprender en una parte de ciencia, no solamente de filosofía, sino de ciencia y sobre todo la neurociencia ahora avala lo que por mucho tiempo, lo que por décadas y por cientos y por miles de años ya se sabía desde la llegada de los maestros axiales, desde la llegada del maestro Jesús con su mensaje de amor. Ámate a ti mismo, ama al prójimo como a ti mismo, y todo el mensaje de amor que traen todos los grandes maestros. No solamente era la parte de la filosofía, sino que ahora la neurociencia lo comprueba con estos nombres que son un poco raros, pero que sí nos identifica de cómo nosotros estamos preparados precisamente para dar este cambio. Obviamente, de acuerdo a tu libre albedrío, que quiere decir si tú lo quieres. Y entonces, ¿quién aparece? Pues aparece Sara. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y Sara quién es? ¿Esa mujer que tiene que ver aquí? Pues no, no es ninguna mujer, es un acrónimo. Un acrónimo es una palabra que se lee igual de forma vertical que horizontal. Y la S quiere decir que tenemos un sistema A de activación, R reticular, A ascendente. Y tiene que ver con este proceso en el que cuando nosotros estamos en un estado de enojo, de estrés, de frustración, nosotros tenemos solamente la posibilidad de sobrevivencia porque se ocupa solamente una parte del cerebro, la parte básica, la parte en la que se activa tu sistema nervioso en el área simpática, como lo vamos a ver en un momento más, y bueno, todos estos conceptos que seguramente en alguna ocasión los viste en alguna etapa de tu vida, pero que ahora los vamos a ver desde un punto de vista como profesionales para entender cuál es la relación que tiene la parte de la actitud directamente con mí, directamente con tu cerebro. Cuando estamos en ese estado, que es un estado de equilibrio, es un estado de alegría, es un estado de paz, es un estado de armonía, entonces hay una mayor concentración de bombeos sanguíneos a la parte posterior del cerebro, a la parte de la neocorteza cerebral, y entonces, como su nombre lo indica, activación reticular, empecemos a tener una visión diferente. Y con esa visión diferente empezamos a crear, y cuando comenzamos a crear, empiezan a llegar a nosotros alternativas de solución, de cualquier tipo de solución. Ahora me estoy enfocando en nuestro negocio, pero esto te sirve absolutamente para cualquier aspecto de tu vida. Así es que ahora que cuando menos ya sabes la parte básica de por qué es importante cambiar el guión de nuestra película y no solamente para algunos que son realistas, piensen que este es algo bobo de que, ay, sí, ahora hay que sonreír y hay que... Es una visión ya muy antigua. Esta parte de realista ya se quedó ya décadas atrás. Y no por la filosofía, sino por la neurociencia. Así es que, pues, esto yo creo que nos tiene que dar un impulso para que tu estado de ánimo, pues, empiece a cambiar. Y pues yo te felicito porque te has quedado aquí hasta esta hora del día, 12:26, y eso quiere decir que tú realmente quieres cambiar y quieres que se te den algunas herramientas para que puedas experimentar algo que sea diferente. Así es que bueno, ahí tienes la primera. ¿Hay un cambio de chip o necesitamos un cambio de chip? Pasar en ese cambio de chip
en ese cambio de chip, de quién tiene la culpa de lo que me está pasando. ¿Por qué? Empezamos a buscar culpables. Y otro concepto lingüístico clave que tenemos que eliminar completamente de tu vocabulario es la palabra culpa. La palabra culpa frustra. La palabra culpa hace que dentro de ti no tengas el sentido de merecer. Y por ello yo siempre les recomiendo, obviamente con respeto y con amor a sus creencias, que por favor nunca reafirmen que es por tu culpa, por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa, y que lo refuerces todavía con el puño en el chakra corazón, porque no sabes el daño energético que te estás haciendo, y cuando le enseñas le estás haciendo a tus hijos quizá o a personas que amas y que quieres. La culpa es un concepto sumamente destructor, porque simplemente es culpas y ya, tienes la culpa y se queda esa carga energética negativa, se queda dentro de ti. Y a veces la culpa, cuando ya sabemos o cuando ya no es suficiente los de afuera, entonces nosotros mismos nos culpamos y decimos, no, pues es que la culpa es mía. Así es que cancelamos ese concepto y pasamos de culpa a responsabilidad, que es una palabra proactiva. Es una palabra en la que te da opciones, es una palabra de acción, es una palabra de alternativas, de solución, de posibilidades, de crecimiento, de desarrollo. Y responsabilidad, como le hemos dicho, es una palabra que está compuesta, responsabilidad. Y la responsabilidad es la habilidad de resolver los problemas basado en los principios, en los valores, en la experiencia y en el conocimiento. Y entonces, pues pasamos entonces a la responsabilidad y cada quien asume su propia responsabilidad. Hay muchas cosas que están fuera de nosotros, sobre todo en un aspecto de empresa, como lo estamos viendo en Platin World, en el que cada quien asume la parte que le corresponde. Los directivos tendrán que asumir la responsabilidad que tienen. Y nosotros como inversionistas, como networkers o como comunidad, tendremos que aceptar la parte de la responsabilidad que nos corresponde. Y esa responsabilidad nos va a llevar a que si tenemos esta fuerza energética para contagiar a la mayor cantidad de los miembros, entonces se hace una fuerza muy fuerte, porque estamos hablando ya no de una sola persona, sino de un equipo. Y cuando va más allá de un equipo y lo hacemos de una comunidad, podemos transformar y podemos revertir sobre todo lo que sabemos que sucede en las criptomonedas, en la ley de la oferta y la demanda. Y una masa de inteligencia que se mueva en un solo sentido, si está apalancada, por otra parte, de la dirección de una responsabilidad social, de una habilidad de responder en la situación técnica, en la situación financiera, en la situación de control de lo que es la empresa por parte de la dirección de la empresa, pues seguramente vamos no solamente a solucionar un desafío, sino que vamos a superarlo con creces y vamos a trascenderlo. La pregunta, ¿es posible? Bueno, por eso comencé con una historia propia. Seguramente tú tendrás tu historia propia. Y cuando se unen esas dos voluntades y ambas están en transparencia, ambas son honestas y ambas son verdaderas, pues sin duda alguna se va a tener. Si no, una no es verdadera, si una no es honesta, pues entonces quedará como un aprendizaje para cada uno de nosotros, porque al final, pues todo puede ser una ganancia, absolutamente todo lo que te suceda, y más en una relación de negocios como es la que ahora nos ocupa. Pasar del diálogo interno, ese diálogo interno, esa vocecita que siempre tenemos, y ese diálogo interno, pues en la mayoría estamos condicionados así, por la angustia, la frustración, la desesperación, el miedo, el enojo. ¿Y qué se activa? Pues se activa el sistema nervioso simpático. Y ahora vamos a ver qué nos dicen los médicos de eso. Para pasar de ese sistema y de esos sentimientos a los sentimientos de entusiasmo, de ánimo, de ilusión, de una mentalidad positiva. Fíjate cómo lo puse. Puse entusiasmo y puse ánimo, que tienen que ver directamente
con los poderes internos que tenemos. Ánimo viene de ánima, viene de alma, de la misma raíz entusiasmo, viene de la alegría interior que todos tenemos como seres humanos y viene para resolver al final de cuentas una circunstancia humana que es importante, pero no es vital y no es esencial. Así es que si nosotros empezamos a tener ese entusiasmo y ese ánimo y empezamos a cambiar algo que se llama mentalidad, y para mí la mentalidad pues es la parte básica de esta autotransformación que cada uno de nosotros debe de tener en su proceso de desarrollo a través de las experiencias que te da la vida, pues entonces activamos algo que tenemos nosotros. Ya vimos una probadita de la parte de Sara y ahora una probadita del sistema nervioso central, del sistema simpático y parasimpático. Cuando nosotros estamos en frustración, pues entonces ya sabemos que lo que sucede en el sistema, empezamos si quiere con el simpático, que son las emociones negativas, pues todos sabemos que se nos acelera el ritmo cardíaco, aumenta el nivel de glucosa y las personas pueden tener inclusive un problema de diabetes, o si ya tiene una diabetes, pues va a ser más diabético. Si es hipertenso, pues va a ser más hipertenso. Y todo ello va directamente relacionado con lo que siente. Hay problemas de riñón, hay problemas del sistema digestivo. ¿Por qué? Pues porque hay una parte por una parte de relajación de la vejiga, por otra parte se contrae el recto y por otra parte cambia la microbiótica y la macrobiótica de nuestros intestinos. Así es que tenemos una serie de problemas en general y en la parte mental y en la parte cerebral, pues está nuestro cuerpo solamente en esa posición de pelear o de huir o de quedarse paralizado. Y eso es algo que en pequeñas dosis ayuda, se llama el euestrés. Necesitamos un euestrés. Ese euestrés, pues es el que necesitamos para despertarnos por la mañana, pero un estrés de una amenaza que la consideramos nosotros como vital, como si estuviéramos perdiendo la vida, literal, la toma tu sistema nervioso, en tu sistema simpático y comienza a afectar directamente todo esto que estamos viendo en el sistema simpático y aún más, que es en la incoherencia cardíaca. Ahora hablo un minuto de ello. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un estado de paz, de armonía, de relajación y estamos dispuestos a superar cualquier desafío? Bueno, pues es todo lo contrario. Entonces, lo que hay es que nuestras pupilas no están dilatadas, la parte de la salivación estamos salivando regularmente, la saliva pues tiene enzimas que pues ayudan a eliminar virus, bacterias, aumenta nuestro sistema inmunológico, y el cuerpo en general comienza a tener un equilibrio. Comenzamos a tener coherencia cardíaca, hay 40,000 neuronas en nuestro corazón físico y el corazón, de acuerdo a lo que pensemos y sintamos, le está diciendo ahora a nuestro cerebro qué tiene que producir. Hay mensajeros que son las neurohormonas o los neuropéptidos que van directamente al ADN y le dicen cuáles han de ser las proteínas que ha de estar preparando de acuerdo a lo que estamos nosotros sintiendo. Pero en general, y para darme a entender mucho mejor, tiene que ver directamente con nuestra propia expectativa de vida, con la calidad de vida e inclusive con la longevidad de nuestra vida. Porque cuando nosotros estamos en estrés, pues entonces liberamos glutamato, liberamos la parte del cortisol, el cortisol comienza a oxidarnos por dentro, la oxidación comienza a hacer que el proceso de apoptosis, que es cuando la célula muera, se comienza a acelerar ese proceso, comienza a promover la parte de células cancerosas, por ejemplo, comienza la parte de neurogénesis o las nuevas células que se están desarrollando o que están en potencial de desarrollarse, pues comienzan a inhibirse. La parte de los telómeros, que es como una agujeta y que va haciendo tu vida, imagina una agujeta, imagina que al final de la agujeta, cuando está nueva, pues está toda la agujeta unida. Esos son los telómeros. Es el indicador de vida. Así como hay el relojito que vemos ahora en nuestra granja, así tenemos nuestro relojito. Cuando estamos en los primeros años y estamos en la juventud, pues están al 100 los telómeros. Pero conforme va pasando el tiempo, viene la entropía y el envejecimiento, pues se va reduciendo. Imagina esa agujeta de los zapatos, imagina que si estaba en este largo, ahora ya está a la mitad y que ahora comienza a deshilacharse. Y cuando eso sucede, empieza
pues este proceso de entropía, de envejecimiento y de mala relación en general en todos los órganos. Bueno, todo eso se acelera. Así es que la pregunta para ti, pues es, ¿qué es lo que quieres? Tú eliges si quieres ser parte de la solución y de esa manera empezar a estar en equilibrio en tu cuerpo físico, mental y emocional, o si no lo quieres hacer, no lo hagas. Al final te pones en riesgo de una enfermedad. De ese tamaño es tener una actitud y una alternativa diferente ante cualquier tipo de problema, del tamaño que sea. Al final, la respuesta siempre va a ser esta. ¿Qué necesitamos hacer? Pues necesitamos prepararnos. Han estado viendo conmigo en algunas sesiones el gimnasio mental, cómo ser más creativo, cómo tener más memoria, cómo ser más disruptivo, cómo eliminar el riesgo de Alzheimer o de Parkinson, que son enfermedades crónico-degenerativas del cerebro, y que en el año 2050 conocerás a una persona que tenga Alzheimer, que es una de las enfermedades y una de las muertes, yo creo, para el ser humano más dolorosas, cuando no controlas tus esfínteres, cuando se te olvida la parte social y te puedes encuerar en la mitad de la fiesta de tu hijo. O sea, empiezas a degradarte como ser humano. Y las expectativas de este tipo de enfermedad no son nada buenas, nada buenas. En un taller de emociones en el que estuve hace algunos meses, profesionistas enfocados en esta área de la salud, para mí hicieron una predicción que es, o el pronóstico, que no lo voy a aceptar como veredicto, es que el 50% de la población va a tener problemas de Alzheimer. Entonces estamos hablando ya de cosas completamente diferentes, de un peso completamente distinto en la vida de cada uno de nosotros. Así es que mucha atención a todo esto que estoy comentando. Espero que haga clic en alguna parte y que investigues. Por la parte del tiempo, pues no puedes extender mucho. Y evidentemente porque necesitaríamos también de un especialista para que nos explique esos procesos. Pero cuando los entendemos, cuando menos a nivel muy general, tenemos una ruta o una guía que puede ser completamente diferente para cualquier reto que tengas en tu vida. Vamos a entrar al gym emocional. ¿Qué podemos hacer o qué hay que hacer? Bueno, tenemos que practicar. Y practicando este gimnasio emocional, entonces empezamos a tener una mentalidad. En lugar de una mentalidad enfermiza, va a ser una mentalidad sanadora. En lugar de una mentalidad perdedora, una mentalidad ganadora. Una mentalidad de éxito. Una mentalidad, pues, que sea acorde a lo que quiere, a lo que deseas y a lo que anhelas. Estamos viviendo un mundo complejo e incierto. Eso también es cierto. No solamente es la parte de Platin World. La humanidad, como humanidad, está en una etapa de distopía. La distopía son estos acontecimientos o estos momentos en la historia de la humanidad en la que hay crisis, en la que hay caos. Y estamos viviendo en este 2023 pues un caos en general en la humanidad. Pero volvemos nuevamente. Ese es el diagnóstico. El pronóstico pues es un pronóstico igual, nada alentador. Pero el veredicto, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. El veredicto lo haces tú y te acompañas de aquellos, tanto compañeros, socios, amigos, mentores, que puedan orientarte y guiarte para que de un acontecimiento distópico lo convirtamos en un acontecimiento utópico, es decir, de algo que nos hace retroceder, encontremos una forma de aprovecharlo para hacerle una gran oportunidad. ¿Qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es estar orientados, saber hacia dónde vamos, cuál es el camino en tu mentalidad, porque de otra forma estamos perdidos. Y así es como yo veo en general a una gran cantidad de comunidad, de lo que alcanzo a ver en los chats y en esta parte de estos sentimientos que se tienen, los veo perdidos, los veo desorientados a muchas personas. Por ello fue por lo que preparé este tema. Y por ello es como una guía muy sencilla y muy simple de cómo tener una orientación, cómo empezar a entrenar para tener esta nueva mentalidad y empezar a tener las herramientas para superar esta crisis que siempre son temporales. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una mente creativa, una mente creadora. Acuérdate, primero estés
en la parte emocional en equilibrio. Y la creatividad comienza siempre con que nosotros veamos la oportunidad. Si no vemos la oportunidad, si tenemos actitud mental negativa, si ya nos enojamos, si echamos la culpa a Juan de las Pitas, bueno, pues no hay chance, no hay forma. Equilibrio. Y después se activa Sara. Y después de Sara es que comiences a ver la oportunidad. Ejemplo, los nuevos productos. Puede ser una nueva oportunidad. Tú velo analizando. Sí o no, el nuevo blockchain, la nueva smart coin, el apoyo de la comunidad, la legalidad de la empresa, la tarjeta Mastercard. Todo lo que nosotros tenemos en este momento. Bueno, ahora, después de este recuento, pues entonces nos vamos con lo que somos y saber qué es nuestra naturaleza. Y en esta parte del párrafo, a lo que te invito es a que sientas que tú eres una persona creativa, porque a veces hay un sentimiento como, no, pues el creativo pues son ellos, porque ellos sí saben, y tendemos a minimizarlos. Pero la creatividad es como el libre albedrío. Es decir, todos lo tenemos. Tú sabes qué haces con ese uso de libre albedrío, que es la máxima capacidad de decidir. Como especie que habita este planeta, somos los únicos que tenemos el poder de libre albedrío. Somos los únicos que tenemos una conciencia individual, no una conciencia colectiva. Y como tienes este libre albedrío, pues tú decides si quieres seguírselo dando al de enfrente, al que tú quieras, o si quieres empezar a reconocerlo, que lo tienes dentro de ti, y empezar a utilizarlo. Si tú crees que no eres creativo, pues no puedes crear. Si crees que no puedes crear, pues no usas tu poder interno, tu máximo poder que tenemos. Y entonces no puedes cambiar tu entorno, ningún entorno, no solamente este entorno que es de negocio. No puedes cambiar el entorno familiar, no puedes influir sobre tu entorno familiar, no puedes influir sobre el entorno de tu salud y de tu enfermedad, no puedes influir sobre la parte social, no puedes influir sobre la parte ecológica, no puedes influir sobre quién eres en la parte profunda, porque te hace falta que tengas esa identidad, y la identidad es tener la certidumbre absoluta de que tú eres creativo por naturaleza. Así como tú eres un ser humano y yo estoy seguro que tú estás seguro o segura que eres un ser humano, bueno, pues igual tenemos incorporado nuestro kit de creatividad, solamente que necesitamos activarlo, porque lo vamos desactivando con las experiencias, con las malas enseñanzas, con la mentalidad regularmente negativa, con todo lo que nos ha condicionado de una forma en la que nos ponemos muchas limitantes. Si no crees que puedes crear, bueno, pues entonces en el negocio te diría que no puedes ser un networker profesional. Porque los networkers profesionales tienen una característica: todos crean, todos co-crean en positivo, todos manifiestan, todos hacen que aparezca, que se haga materia los deseos, todo lo que tú anhelas. Tienen esa capacidad de transformarlo en algo tangible. Pero para ello, pues tienen que tener o deben de tener activada su creatividad. ¿Qué alimenta la creatividad entonces? Bueno, pues entonces vamos a ver el alimento de la creatividad. El alimento de la creatividad es la pasión. Yo veo en una gran parte de la sociedad todo lo contrario, que es apatía. Oye, está sucediendo esto, que es importante a nivel global, el agua, la contaminación, estamos intoxicando, la parte de la basura, la parte de la violencia. Y ese como desdén, no solamente es el desdén hacia la parte exterior, sino es la proyección del desdén a la parte interior. Y vamos como borregos, y vamos en la perspectiva a donde vaya la manada. Ahí vamos nosotros como manada. Y cuando nosotros ya tenemos definido cuál es el sentido de nuestra vida, tenemos definido cuál es el sentido de nuestra vida económica, bueno, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues actuamos con pasión. Y la pasión se tiene que notar, la pasión se tiene que sentir, la pasión la tienes que expresar a través de tus ojitos, a través de tus palabras, a través de tus ademanes, a través de la posición de tu cuerpo, y sobre todo a través
de la estrategia, que es la capacitación, y a través de la acción. Es como se ve si realmente tienes pasión. Si tienes pasión, se van los esques. Es que fíjate que tenía que hacer esto. Se van la parte de las justificaciones. No lo hice porque, fíjate que no importa cuál sea tu historia. Al final, tenemos que ser lo suficientemente responsables para aceptar, cuando menos, que no tenemos pasión. Y eso se traduce en el mundo de los negocios como hambre, no hambre física. Espero que, gracias a Dios, nadie tenga en esta comunidad, y en general me encantaría decir que todo el mundo, pero sé que no es así, que tenga hambre física. Pero cuando estamos hablando de networkers profesional y tú que estás detrás de la pantalla, hiciste una inversión y tienes una computadora, pues no tienes hambre física. Por ello, a lo que te invito es a cómo está tu hambre emocional de logro, a cómo está esa hambre por hacer algo nuevo, esa hambre de cuidar algo que ya hiciste, decir, esto que es una inversión y que son recursos que son muy importantes porque es de lo que depende el crecimiento de mi familia. Bueno, pues entonces vamos a ponerle el interés y vamos a estar haciendo todo el esfuerzo para empezar a corregir ya no lo de los demás, para corregir lo de nosotros. Y si no somos capaces de tener ese interés ni siquiera por la propia inversión, bueno, pues morirse de hambre en los negocios se llama muy sencillo, que es quiebra o pérdida. Y ya, también es válido, también es parte de la experiencia, también es parte de lo que nos hace falta para crecer. Son las sombras que tenemos en nuestra vida y que venimos precisamente a identificar cuáles son las sombras. Y a veces las sombras son esas pérdidas que tenemos. Y decimos, cuando sabemos cómo canalizar estas experiencias de pérdida y cuando sabemos que es parte de nuestra propia educación, que es la escuela de la vida y que hemos venido precisamente para superarlas, pues simplemente tú decides si aprendes la lección o no. Si aprendes la lección, pues seguramente va a ser una lección que te costó, pero que es el pago que se debe de hacer y que es muchísimo menor cuando aprendes la lección. Y cada uno determina si aprendiste la lección. Y si no aprendes la lección, pues entonces pues se va a repetir otra vez. Se va a repetir con cualquier SADCB o con cualquier corporation, con cualquiera se va a volver a repetir, porque no está en los demás, está en nosotros mismos. El alimento son los básicos del éxito con acción. Y en esos básicos del éxito, yo puse dos que anteriormente no estaban. De hecho, tengo un audiolibro que se llama Los 5 básicos del éxito, pero ahora le voy a poner los 7 básicos del éxito, creo que en una próxima edición que haga de mi audiolibro. Lo primero que yo creo que no lo estaba poniendo y lo daba por hecho como un básico es la cultura del esfuerzo. Hemos perdido mucho la cultura del esfuerzo. Todo lo queremos rápido, sencillo, peladito y en la boca. No sé si es por la cuestión de la tecnología, por la parte digital. Alexa, prende la luz. Alexa, abre la puerta. Alexa, prende YouTube. Alexa, pone el cronómetro. Con el control remoto. Ya no hacemos esfuerzo. La cultura del esfuerzo se va minimizando. Y hay tantos fraudes y perdemos tanto dinero por esta cultura del esfuerzo porque queremos que todo salga sin esfuerzo y que tengamos máximas ganancias, que es ahí donde nos perdemos. Y en esa cultura de máximo esfuerzo no solamente me refiero a la parte del negocio, me refiero a la parte de la cultura del esfuerzo en las relaciones. En esta pandemia, no sé si sepas, pero hubo la mayor cantidad de divorcios y de separación de parejas como nunca antes, porque no nos esforzamos, porque nos volvemos egoístas, porque queremos pues estar, no sé, en la parte del ocio, en la parte del entretenimiento lelo. Y queremos aprender las cosas muy rápidamente. Las capacitaciones nos dan hueva. Ay, qué flojera. Otra vez lo mismo. Yo creo que la cultura del esfuerzo es la base en este momento. Creo que tenemos otra pandemia, aparte del estrés, aparte de la depresión, que es la parte de la apatía y la falta de ese esfuerzo. Y yo consideraría inclusive en la parte de las diapositivas que aún los propios inversionistas debes de tener la cultura del esfuerzo.
O sea, claro que sí. Necesitas tener interés, necesitas aprender a operar tu negocio. Y creo que en aras de hacer unas presentaciones más simples, más fáciles, creo que también es una parte de algo que comencé al principio de Hipócrates, que es la transparencia y la verdad, para estar también en nuestro corazón y en la parte importante, que es más importante que cualquier negocio y que cualquier registro, es la honestidad, porque al final está tu palabra y al final está tu carita y esa no la borras. Así es que yo creo que es un cambio igual completo, no solamente a nivel de los desafíos, sino también a través de nuestras propias sombras y empezar a actuar en base a algo que se llama principios y valores. Y nos podemos equivocar, sí, y podemos de alguna manera causar algún tipo de daño indirecto, pues sí. La diferencia es si lo estás haciendo con intención, si es parte de una de las sombras de la acumulación, del crecimiento, no importando quién esté por debajo, pues es ya conciencia, ¿no? Conciencia de cada quien. Disciplina. La disciplina, pues lo básico es la humildad. La disciplina, el esfuerzo de la repetición, de la persistencia, la disciplina de la organización, el orden, la escritura, tomar notas, los objetivos, las metas. Es decir, como su nombre lo indica, ser el discípulo que aprende, que absorbe el conocimiento. La actitud positiva, pues ya vimos como una de las partes fundamentales para que estés en equilibrio físico, mental, emocional. A veces surgen enfermedades y no nos damos cuenta que nosotros mismos somos los que las estamos dañando a nuestra salud. Estamos provocando las enfermedades con las famosas llamadas enfermedades psicosomáticas, que no sé, o sea, no sé cuál es el porcentaje, hace algunos años era el 70, luego subió al 80. Yo creo que deben ser más, la relación cuerpo-mente integrados, pues deben ser la consecuencia básica de prácticamente todas las enfermedades. La disciplina ya la puse, el compromiso, pues la parte de hacer relaciones a largo plazo, hacer que tu palabra valga, porque compromiso viene de la palabra con promesa, promesa, empeñar la palabra. Anteriormente, los tratos se hacían con una promesa y el compromiso era, estrechaba tu mano y se sellaba. Ahora, pues todo se va degradando. Ahora entran los abogados. Ahora no viste las letras chiquitas. Ahora, por los acuerdos que firmaste, eres tonto, no te diste cuenta. Este es un mundo de mucho engaño y debemos de estar, pues, conscientes de que, pues, así será el exterior, que no te sorprenda. Pero el punto importante en una sesión de desarrollo humano no es del de enfrente, es que tanto nos ha contaminado esta parte social que estamos, de distopía que estamos viviendo, de crisis, de locura, de pocos valores. Y vamos después de eso, de disciplina, compromiso, la autoestima, pues como la parte del amor propio, que ya lo hemos visto mucho. La parte básica es amar, porque si estamos hablando de un negocio, ¿cómo puedes amar a un negocio? ¿Cómo puedes querer a un negocio si no te amas, si no te quieres a ti mismo? No hay forma. Y de la misma manera, influencia en todas las relaciones, que ya la autoestima se ha visto muchísimo. Responsabilidad, ya lo dije, la habilidad de responder y cambiar el switch para lo que es culpa. Y la proactividad, que no conozco un empresario que no sea proactivo. Solamente quédate con esta frase que espero que sea muy aleccionadora para ti, y es, el que es proactivo hace que las cosas sucedan. Y yo creo que es lo que nos hace falta, hacer que las cosas sucedan. Bueno, es el 50% de la presentación que además la corté. Y creo que nos quedamos aquí. Si es de su interés y quieren posteriormente que dé el otro 50%, bueno, pues ustedes lo dicen ahí en los grupos y con mucho cariño lo hacemos. Tenemos 4 minutos para si alguien quiere levantar su mano y Sofi, si nos hace favor de gestionarlo ahí. ¿Alguna pregunta, duda, reclamo? Adelante, jóvenes y bellos.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Creo que todo nos va cayendo poco a poco y muy de acuerdo a lo que estamos